Hola a todos y sean bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio de Warrior Diplomacy, su podcast favorito de relaciones internacionales y geopolítica. Me llamo Fabio, estoy aquí grabando en vivo desde Bruselas y tenemos un periodista especializado en África como invitado el día de hoy. Así que Jesús, seas bienvenido a Warrior Diplomacy, eres colaborador en varios sitios online, me estabas contando que llevas analizando el caso de Sudán en varios lugares y pues quiero agradecer a mi amiga Vivian de Puerta de África por haberme pasado tu contacto para poder analizar este conflicto que parece que se viene una guerra civil, otro conflicto más en el mundo, lo que nos faltaba. Pero en fin, pues seas bienvenido y ¿cómo estás? ¿Qué tal el día de hoy? Buenas, la verdad es que bien, encantado de estar aquí y encantado de poder ofrecer algo de luz, arrojar luz a este conflicto en Sudán y a la situación que tanto a lo que ha pasado como a lo que puede pasar. Antes de entrar en tema, quería dar un par de noticias del podcast a los oyentes y simplemente recordarles que tenemos esas ediciones semanales del Weekly Warrior, que es este boletín que tenemos en Twitter, en Instagram, donde ponemos las noticias más interesantes, relevantes de geopolítica, relaciones internacionales. Así que no olviden en darle like, a seguirlo. Igualmente en los episodios, si nos escuchan en Spotify, solemos poner varias encuestas, mensajes. Entonces, sea cualquier oyente que le gusta lo que hacemos, pues no dejen de interactuar con ello para también nosotros entender qué es lo que quieren escuchar o cómo poder hacer nuestro contenido más acorde a los intereses de la gente que nos escucha. Y pues poco más, Jesús. Yo creo que podemos entrar un poquito a lo que es la discusión de hoy. Y simplemente para situar lo que está ocurriendo, desde el 15 de abril va más o menos un mes que Jartum, la capital de Sudán, ha sido el centro de una batalla entre las dos figuras más poderosas del gobierno militar en Sudán. En el centro de este enfrentamiento tenemos a dos hombres, a dos, podríamos así decirlo, señores de la guerra, ¿no? Warlords. Por un lado tenemos al gobernante militar de Sudán y jefe del ejército, Abdel Fattah al-Burhan, y del otro lado tenemos al general Mohamed Hamdan Dagalo. Estas son las dos facciones. El segundo es diputado del país y es jefe de un grupo paramilitar llamado el Rapid Support Forces, ¿no? El RSF. Y hasta hace muy poco, ambos generales, eran aliados que trabajaban juntos para derrocar al presidente sudanés de entonces, a Omar al-Bashir, en 2019, y desempeñaron un papel fundamental en este golpe militar de 2021. El problema hoy en día es que han surgido tensiones durante las negociaciones para integrar a estas fuerzas de apoyo rápido, a la RSF, en las Fuerzas Armadas del país, ¿no? Como esta parte de los planes para restaurar el gobierno civil de Sudán. Entonces aquí yo creo que la pregunta clave que tenemos que hacer es quién está subordinado a quién bajo esta nueva jerarquía y pues bueno, este conflicto entre dos personas con mucho poder e influencia militar y que parece ser que esto es un juego de suma cero. Así que bueno, yo creo que Jesús podemos entrar en este primer bloque y hablar un poquito del contexto del conflicto actual en Sudán. Creo que has dado una de las claves del conflicto. ¿Quién está subordinado a quién? El conflicto actual en Sudán no se entiende sin el conflicto, valga la redundancia, que hay entre las distintas fuerzas militares, entre el ejército y estas fuerzas de apoyo rápido, estas RSF, y sobre quién se subordina a quién. Esta lucha que estamos viendo en Sudán es una lucha por hacerse por el poder, porque ni al-Burhan ni Dagalo quieren ceder el poder, quieren subordinarse a la otra persona. Ambos generales son las figuras claves para entender lo que ha pasado en Sudán en los últimos 5 años. Y me explico. A finales de noviembre de 2018 se inician unas revueltas populares contra al-Bashir. Esas revueltas populares tienen continuación y finalmente en 2019 el ejército se alía con la población civil, se suma a la población civil, se suma a las protestas y provoca el derrocamiento de al-Bashir. En este derrocamiento, tanto al-Burhan como Dagalo son figuras claves. ¿Por qué? Porque son generales de alto rango en el ejército. Controlan a parte del ejército y controlan a esta milicia o a este grupo paramilitar. Se derroca a Omar al-Bashir, militares y civiles tratan de iniciar una transición hacia un gobierno democrático. ¿Qué sucede? En un primer momento se establece un gobierno militar, después se alcanza un acuerdo para un gobierno de dos partes, una parte militar en la que al-Burhan es la figura clave y un gabinete civil, pero en 2021 de nuevo los militares
Al-Burhan y Dagalo, principales figuras de este bloque militar, porque son, recordamos, Al-Burhan es el jefe del ejército y el jefe de esa parte militar del gobierno, y Dagalo, que es su apoyo principal, es su segundo, su mano derecha, es la persona que, por ejemplo, negocia algunos acuerdos clave con grupos opositores. Estas dos personas vuelven a aliarse y acaban derrocando al gabinete civil e instaurando un gobierno militar. Pero de nuevo vuelve a haber tensiones. ¿Tensiones por qué? Porque una de las claves en todo el proceso de transición en Sudán, iniciado en 2019, es qué sucede con los grupos paramilitares, con las milicias que están dispersas por todo el territorio. Hablamos aquí de las fuerzas de apoyo rápido, de las RSF, pero también hablamos de multitud de milicias que existen en Sudán. El acuerdo de transición hacia un gobierno civil, hacia un gobierno democrático, una de las claves es integrar esas milicias dentro del ejército. Y aquí es donde chocan estos dos generales. Dagalo no quiere subordinarse al Burhan, pero el Burhan insiste en incorporar a Dagalo dentro del ejército. O sea, porque la siguiente pregunta que te quería hacer un poco es, pues, ¿quién tiene esa legitimidad superior? ¿No? Ya vemos muy claro que hay dos facciones. Por lo menos a mi parecer me hace un poco más sentido que Alburán es como que ese senior figure y que Dagalo pues viene a ser como un teniente, ¿no? Ya yo creo que dentro de la estructura militar gubernamental del país. Y con lo que estaba viendo, que parece ser querían que las fuerzas rápidas de apoyo se integraran en el ejército, pues hace sentido, ¿no? Al final son fuerzas paramilitares que servían, pues, vale, en estos golpes de Estado, en estas guerras civiles, ok, pero ya cuando tratas de restaurar el gobierno, pues hace sentido que lo integres a la Fuerza de Defensa Nacional. Y bueno, obviamente Dagalo, pues supongo que no quiere dejar ir todo el poder y que ha consolidado estos años, y de ahí es donde yo creo que viene el conflicto que vemos hoy en día. Sin embargo, yo también te quería preguntar un poco eso. ¿Cuál es la situación que vemos hoy en día? Estamos grabando al 10 de mayo en Sudán, porque yo he visto que ha habido uno que otro alto al fuego, parece que había negociaciones, parecía que Estados Unidos también estaba tratando de hacer algo ahí, Rusia igual, pero no se sabe bien para dónde va a tirar las cosas. Hay quien dice que esto va a estallar en un conflicto un poco más grande. ¿Cómo ves la situación a día de hoy en Sudán? De momento, como has comentado tú al inicio de la presentación, lo que tenemos es un conflicto desde el 15 de abril, un conflicto intermitente, porque sí que es verdad que a lo largo de estos días, de estas semanas que dura ya el conflicto, se han negociado varios altos al fuego, se han negociado cese de los combates para abrir corredores humanitarios, porque al final los combates están muy limitados a zonas urbanas, sobre todo en la capital, en Jartum y en los alrededores de Jartum. También la ciudad tiene un problema de ordenación urbanística y los alrededores son zonas pobres con casas normalmente sin cimientos, suburbios, entonces sí que está afectando mucho a la población civil. Así, este conflicto intermitente se viene produciendo, los altos al fuego se han negociado varios, de horas, de días, de semanas, no se están respetando. Cada vez que se negocia y se anuncia un alto al fuego, a las 2 horas, 3 horas, al día siguiente, tenemos imágenes, noticias, reportes de ciudadanos de Jartum o de periodistas que están en la ciudad anunciando nuevos combates, continúan los bombardeos, continúan las explosiones y lo que tenemos hasta ahora es un conflicto quizá a media escala, porque sí que es verdad que están habiendo combates muy intensos en Jartum y en otras ciudades, pero como he dicho antes, están muy limitados sobre todo a la capital. Y a la capital, al distrito donde están los edificios gubernamentales, donde están los cuarteles principales del ejército, donde reside la televisión nacional, etcétera. Entonces, de momento, después de todo este tiempo, me niego a calificarlo o no me atrevería a clasificarlo mejor como una guerra civil. ¿Por qué? Porque no vemos un contexto quizás como el de la guerra de Ucrania. Es decir, dos partes. En la guerra de Ucrania es un contexto distinto porque es una situación distinta, pero no tenemos a dos partes enfrentadas dentro de un mismo país con control explícito de zonas del país. Se están disputando el control de la capital, pero en el resto del país hay combates en otras ciudades, en Merowe del norte, en la zona de Port Sudán, en la costa del Mar Rojo y en la zona del Darfur, pero no acaba de quedar muy claro quién tiene el control de qué. Entonces, de momento, ambas partes están combatiendo,
pero la mediación internacional sí que ha logrado estos altos al fuego. Incluso a partir de la semana que viene, ambas partes se van a sentar en Jeddah, en Arabia Saudí, para iniciar una serie de negociaciones. Yo pensaba que ambas partes, al inicio del conflicto, pensaban que iban a obtener una victoria rápida y contundente contra su rival, es decir, que el ejército iba a aplastar, o pensaba que iba a aplastar rápidamente a los paramilitares en Jartum, y por su parte los paramilitares pensaban que iban a derrocar rápidamente al gobierno militar. Como eso no ha sucedido, lo que tenemos es una guerra urbana de desgaste, una guerra urbana en la que ahora mismo no va a haber una victoria tan contundente como para que haya un cambio de gobierno o la amenaza de estas fuerzas paramilitares deje de existir para el gobierno actual en Sudán, y por tanto sí que puede mantenerse los combates. Creo que va a seguir habiendo combates, va a seguir habiendo violencia, pero sí que veo a las dos partes, si esto se prolonga, más partidaria algún tipo de acuerdo, siempre mediado por la comunidad internacional, que a continuar los combates. Claro, digo, eso yo creo que es de los escenarios posibles que creo que ahora vamos a comentar un poquito más en el siguiente bloque, pues el más positivo, ¿no? Y el que todo mundo a lo mejor preferiría, ¿no? Una paz, un acuerdo pactado entre ambas partes y que pues deje de haber derramamiento de sangre en las calles de Jartum, ¿no? Que hablaba de la dificultad de distinguir cuáles son ahora mismo desplazados por los conflictos o desplazados internos de Sudán por episodios de violencia en Darfur, por problemas de hambruna, por conflictos interétnicos. Entonces es Claro, complicado. Sí que es no, verdad que hay estoy de un acuerdo. desplazamiento interno importante, pero las cifras no están muy claras. Y varios medios te dicen eso, de que según esta fuente tantas personas han desplazado, según esta otra son otras, y al final, para saber al final de verdad cuál es la verídica. Pero bueno, algo que no podemos negar es que esto es un montonal de gente que está afectado y como bien lo dices tú, no es solamente estos enfrentamientos armados, sino que Sudán lleva sufriendo desde hace un buen rato y esto solamente complica más las cosas. Pero bueno, todavía no está claro cómo terminarán las cosas. Ambos lados reclaman el control de sitios clave y bueno, pues hay reportes de combates, como lo decías tú, en todas partes del país. Entonces yo creo que Jesús, podemos también empezar a pensar un poco en qué posibles escenarios vemos acá. Y el primero que te voy a plantear es... Imaginemos una victoria rápida militar, tanto de un lado como del otro. Ambos dicen que tienen una ventaja en la ciudad. Hay quien dice que las fuerzas de apoyo rápido tienen una superioridad por el hecho de ser una fuerza guerrillera móvil que se puede adaptar más rápidamente a las circunstancias, pero claro que por el otro lado las fuerzas del ejército tienen potencia de fuego mayor, ya sea por tanques, artillería, pues por el dominio del aire, ¿no? Que es algo muy interesante que hemos visto en este conflicto, jets sobrevolando la ciudad y atacando al suelo que se me hace impresionante, la verdad. Pero en fin, también tenemos que considerar que puede que uno de ambos bandos solicite la ayuda de actores externos, lo cual también podría prolongar la lucha. Pero aquí yo te pregunto esto, ¿tú cómo ves? ¿Crees que alguna de estas facciones tienen una ventaja superior? Sé que Rusia con las tropas Wagner también tienen que ver ahí. Tú me habías contado que habías hecho tu trabajo de esto, ¿no? De fin de máster, me parece. Sí, en cuanto a fuerzas militares, ambos bandos están más o menos igualados. Hay quizás sí que a nivel numérico y a nivel, como comentabas tú, de potencia de fuego, el ejército sea superior, pero por otra parte los paramilitares tienen la ventaja de eso, de ser una fuerza móvil, de tener muchos experiencia en combate. No hay que olvidar que esta fuerza paramilitar ha participado activamente en el conflicto de Yemen, entonces en guerra urbana tienen ventaja por su movilidad, pero también experiencia de combate. Una victoria rápida, ahora mismo yo la descartaría. ¿Por qué? Porque la situación en Jartum sigue estancada, no ha habido un gran avance significativo en casi un mes que llevamos, entonces la victoria rápida me cuesta que ese escenario se haya producido y que se vaya a producir, porque si ambas partes, sin mucha confianza a lo mejor, han aceptado iniciar negociaciones, creo que es que ninguna de las dos confía en una resolución rápida. Hablabas tú de intervención internacional. Yo creo que también es un escenario que puede producirse si el conflicto se prolonga. Te pongo el ejemplo de una situación similar en África, en República Democrática del Congo. El ejército de República Democrática del Congo combate al movimiento del 23 de marzo y
han hecho falta 5 o 6 meses para que haya un despliegue internacional de tropas. Y no ha sido un despliegue internacional que digamos Naciones Unidas, Rusia, Estados Unidos, no. Han sido los propios países del entorno. En Sudán esa situación me cuesta verla. ¿Por qué? Porque Egipto ya tiene una participación, si no activa militarmente, sí que tiene muchos intereses en Sudán. Ha sido uno de los soportes de Al-Burhan y es claramente favorable al Burhan. Y luego otros países de la región, Sudán del Sur está haciendo un papel muy importante como mediador, mantiene relaciones con las dos partes y está siendo uno de los actores más activos en el conflicto a nivel de resolución diplomática. Y otro país que podría intervenir podría ser Etiopía, pero sin embargo Etiopía tiene problemas internos de violencia, acaba de salir de un conflicto, el gobierno federal de Etiopía acaba de salir de un conflicto en la región del Tigre, tiene problemas en determinadas regiones también con grupos de defensa, grupos paramilitares. Entonces la participación externa a nivel militar la veo complicada. Creo que la intervención externa ahora mismo va a venir más por esfuerzos diplomáticos, por presionar a las dos partes, por poner fin a la violencia y sobre todo por evitar una prolongación del conflicto porque abriría una crisis humanitaria en la región mucho más grave de lo que ya es. Y de parte de Rusia, Jesús, ¿cómo ves las cosas? Porque recuerdo haber escuchado que las fuerzas de apoyo rápido tenían un poco de, no sé si un poco a qué nivel, pero tenían apoyo de Wagner, ¿no? El ejército, casi casi el ejército privado de Putin. Y hemos visto que Wagner ha tenido bastante acción en todo el continente de África. Entonces, ¿tú crees que podrían aquí jugar un factor en este conflicto? Al final, creo que tanto Rusia como Estados Unidos, como aquí en el caso concreto de Sudán, los países del Golfo, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, sobre todo, tienen muchos intereses en Sudán. La intervención de Wagner en Sudán lleva ya tiempo. No está tan ligada a lo que puede ser el apoyo a un gobierno aliado de Moscú o favorable a Moscú, sino que tiene más que ver con el control y la protección de las minas de oro. Sudán es uno de los principales países productores de oro. Su economía está muy centrada en la exportación de oro. Hay que entender que Sudán como país sufrió una división en 2011 por la que surge Sudán del Sur y lo que es el Sudán actual, lo que es el gobierno actual, pierde los depósitos de petróleo. Entonces, mantiene los depósitos de oro y Rusia está utilizando, leía el otro día, que parte del oro que está extrayendo de Sudán, Rusia lo está empleando para el conflicto en Ucrania. Entonces, a Rusia le interesa mantener ese flujo de oro, porque no le sirve solo para mantener su economía, sino para mantener el esfuerzo bélico en Ucrania. Entonces, no sé qué papel puede jugar Wagner a favor de qué bando, porque evidentemente no veo a Rusia incorporándose de manera activa al conflicto, aunque sea a través de Wagner, porque estamos viendo que Wagner, aunque tenga mucha presencia en África, ahora mismo sí que está muy activo en Ucrania, está muy activo en Bakhmut. Claro. No sé exactamente cuántos recursos tiene Wagner para poder emplear la fuerza y los recursos que está empleando en Ucrania y a la vez mantener los esfuerzos que mantiene en África, porque está en República Centroafricana, en En Mali, Mali. Claro. Burkina Faso, Sudán. Entonces, no sé cuántos frentes puede abrir Wagner Claro. como entidad autónoma del Kremlin, considerándola, aunque no lo sea, una entidad autónoma del Kremlin, como una empresa privada. ¿Cuánto puede diversificar sus recursos y mantener un apoyo activo a cualquiera de los dos bandos? Por más que estén activos o no en el continente de África, el foco de Wagner es, como lo dices, en Bakhmut y aún así le está costando mucho y tener los recursos como para poder tener tropas activas, bien armadas, que hagan un cambio en la situación en Sudán o en Mali o en Burkina Faso, donde sea, es invertir. Y sí, yo tampoco creo que ahora mismo el ojo de Wagner esté tan enfocado en otro lado. Inclusive lo hablábamos hace poco en Nagorno-Karabaj, en Armenia y Azerbaiyán, es otro conflicto donde también hay tropas rusas como que tratando de mediar ese peacekeeping force. Igualmente es otro conflicto que a lo mejor vuelva a resurgir por el hecho de que Rusia esté tan concentrado en Ucrania. Pero bueno, aquí el foco que estamos hablando es Sudán. Entonces, Jesús, yo te quiero preguntar este segundo escenario, que sería pues ahora lo que yo creo que es más factible, un conflicto prolongado, ¿no? Hay muchos analistas que creen que, pues sí, que ambas partes tienen bastantes probabilidades
de triunfar, tienen el armamento, tienen la motivación y parece que ambos creen que pueden ganar el conflicto. Entonces, puede que esto se alargue este año, el que sigue. ¿Cómo ves este segundo escenario? Ahora mismo creo que es el más, no sé si el más factible, pero yo diría el más realista. Pero ahora mismo ninguna de las dos partes ha sufrido tantas pérdidas, considera que ha sufrido tantas pérdidas como para rendirse. Y dudo que ninguna de las dos partes, al menos si siguen lideradas por Alburán y por Dagalo, se rinda, porque se están jugando, a nivel personal, se están jugando mucho. Quien pierda, si pierde Alburán no solo va a perder el poder, y si pierde Dagalo no solo va a perder la oportunidad de tener el poder, estamos hablando de que habrá una posguerra, habrá represión, gane el bando que gane, y evidentemente a nivel personal se están jugando mucho, pero también se están jugando mucho los que están por debajo de estas personas. Hay muchos intereses cruzados, evidentemente a nivel internacional, pero también a nivel interno, y ninguna de las dos partes va a rendirse. Esto nos llevaría evidentemente a un conflicto prolongado. La prolongación del conflicto, la intensidad del conflicto que pueda avecinarse dependerá de cómo se reorganicen las fuerzas. Y me explico. Cómo avance el conflicto en Jartum, tenemos claro que va a ser una batalla larga, que puede durar meses, incluso tú hablas de años, yo tampoco lo descartaría, pero también interesa cómo se muevan los conflictos y cómo se equilibren las fuerzas en otras zonas del país. Si el ejército es capaz de mantener otras ciudades importantes, y hablo sobre todo de ciudades importantes, aquellas que están en el Mar Rojo, por Sudán creo que es una de las ciudades más importantes en este conflicto, eh, si el ejército controla esas ciudades, mantendrá algún potencial, no solo militar y a nivel de números de efectivos, sino también podrá mantener su economía. Es decir, el gobierno de Sudán podrá mantener la economía del país activa y por tanto podrá seguir invirtiendo o recibiendo fondos para poder mantener la guerra. Por parte de las fuerzas paramilitares, la situación es lo mismo. Si pierden el control que tienen sobre algunas zonas de extracción de oro, evidentemente su fuerza se reducirá. También es verdad que hablábamos antes de intervención extranjera. A nivel de Estados no, pero actores no estatales sí han intervenido. En Libia, la milicia de Haftar sí que ha prestado ayuda armada a las fuerzas de apoyo rápido. Volvemos a lo de antes. El conflicto de Yemen, las fuerzas de apoyo rápido han establecido lazos tanto con gobierno como con otros actores paramilitares y ahí sí que pueden tener unas leves ventajas si el conflicto se alarga de poder recibir ayuda por parte externa. No, sin duda que aquí el hecho de poder financiar el conflicto es lo que le dará la ventaja a un lado o el otro y pues ahora sí que el campo de batalla y pues las pequeñas cosas que cambian las guerras, ¿no? Sin embargo, Jesús, yo te quiero preguntar de este último escenario que tengo aquí planteado, que yo creo que es el más optimista y el que a lo mejor todo el mundo quisiera que fuera el óptimo y es un acuerdo de paz. Se ha visto que hay varios esfuerzos diplomáticos para tratar de que ambos generales extendan este alto al fuego, se sientan en la mesa y comiencen conversaciones para pactar. Yo creo que, como lo estamos tratando de analizar aquí en este episodio, es muy complicado por lo que hemos dicho. Ambos se están jugando básicamente la vida y yo creo que no hay, o sea, ahora sí que lo ven como no hay, Sudán no es lo suficientemente grande para que estemos los dos aquí. Entonces, Jesús, ¿cómo ves este último escenario, un acuerdo entre ambas partes? ¿Lo ves factible? Ahora mismo no. También, como hemos comentado, dependerá de cómo avance el conflicto, pero yo en ese sentido no soy muy optimista. También la negociación de paz vendrá en función de la fuerza o la precisión que puedan ejercer actores externos. Estados Unidos, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, los países que sin tener un apoyo explícito a ninguna de las dos partes, sí que tienen intereses en el país, sí que pueden tener problemas si el conflicto se alarga. Entonces, la presión internacional va a ejercer un papel fundamental. La ascendencia que tiene Arabia Saudí y Emiratos Árabes sobre las dos partes puede ser muy importante. Los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos pueden ser muy importantes. También los esfuerzos de la IGAD
de Kenia, Sudán del Sur, los países de alrededor. Cómo puedan sentar a la mesa a estas dos personas, a estos dos generales, e intentar forzarlos a un acuerdo. Pero luego llegamos a otro punto. ¿Qué tipo de acuerdo se va a alcanzar? Porque es que al final, si no hay una victoria militar rápida, si tenemos un acuerdo de paz o una especie de acuerdo cordial entre las dos partes, va a seguir existiendo la rivalidad, va a seguir habiendo ejércitos y sobre todo va a seguir habiendo paramilitares. Entonces, vas a frenar un conflicto, pero vas a dejar la posibilidad a otro en cualquier momento. Entonces, la solución ideal, ¿cuál sería? Un acuerdo, una negociación, el desarme de estas milicias, la subordinación de la Fuerza de Apoyo Rápido y también de otras milicias al gobierno, y sobre todo yo aquí lo que veo es que se está hablando mucho de paz, pero no se está hablando de los civiles. Y Sí. voy a un punto clave. Este episodio se inicia con una revuelta civil, con la expectativa del pueblo de derrocar a un dictador como al-Bashir y establecer un régimen democrático en Sudán. Lo intentaron en 2019, en 2021 hay un golpe militar y ahora en 2023 vuelve a un escenario en el que la población civil está desplazada. Si los esfuerzos de paz, si estos actores externos, Arabia Saudí, Estados Unidos, la Unión Africana, no tienen en cuenta a los civiles, generaremos una solución temporal, pero estaremos plantando la semilla para un futuro conflicto, un conflicto que se pueda alargar durante años. Vaya, no, Jesús, te agradezco muchísimo porque creo que es una manera muy interesante de concluir un poco lo que queremos contar, ¿no? Que es que esto es el tercer episodio, o bueno, quién sabe qué temporada estamos de un conflicto, ¿no? Que se rastrea hasta a cuando Sudán se separa, y lo que bien tú dices, cuando se tumba el gobierno de al-Bashir en 2019, el golpe de Estado en 2021 y pues lo que vemos hoy. Y claro, esto es algo que a lo mejor no se seguirá resolviendo hasta dentro de mucho tiempo y pues como bien lo dices de nuevo, el que más lo paga termina siendo la población civil. Lo vemos en Ucrania, lo vemos en Sudán, lo hemos visto en Yemen y en cada conflicto que la humanidad ve. Pero bueno, Jesús, te agradezco muchísimo. La verdad es que ha sido una media hora muy interesante. La verdad es que es un conflicto que se sigue desarrollando y yo por lo menos no soy un experto en el tema y me interesa mucho comprender mejor el mundo. Yo creo que los oyentes lo van a agradecer también. Así que no sé, Jesús, si tienes una última cosilla que comentar, alguna conclusión general, un mensajito para los oyentes. Simplemente agradecer el espacio que me habéis ofrecido para poder tratar este tema y agradecer, repito, la oportunidad de poder explicar el conflicto de Sudán y de participar del programa. No, el gusto ha sido todo nuestro y para los oyentes, si están interesados en más análisis, temas que tengan que ver con el continente africano, Puerta de África es un sitio increíble, de verdad que tienen análisis muy interesante y no solamente ellos, sino las actividades que hacen, los cursos culturales en España están muy buenos, así que si te gustan estos temas, estos países, no dejes en checar su contenido, tienen el link aquí abajo en la descripción del episodio. En fin, muchísimas gracias por sintonizar Warrior Diplomacy. Ya saben que para cualquier análisis de la geopolítica o las relaciones internacionales, este es su podcast de confianza.